Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente de todo el mundo. Un placer de nuevo por aquí, Loistan, desde aquí, desde Venezuela. En este momento dispuesto a transmitirles parte de nuestras experiencias en lo que al diagnóstico automotriz se refiere. Como siempre, aquí en Venezuela, contando con nuestros aliados FD Automotriz, Felipe de Abreu, Cerrajería Madrigal y, por supuesto, Autodiagnóstico América, del cual yo soy uno de los instructores. En esta oportunidad le vamos a hablar de lo que sería los 6 pasos para un diagnóstico automotriz, un diagnóstico eléctrico, un diagnóstico electrónico de manera acertada, ¿sí? Antes de eso, mientras se van agregando los participantes, les hago mención de nosotros estamos rifando 2 cursos, ¿sí? Uno es online, que es el curso de redes multiplexadas, y ese curso va a ser de forma online. Va a ser el primer curso con el que vamos a iniciar nuestro ciclo de cursos de manera virtual, ¿sí? Se van a comenzar ahorita en enero, Dios mediante. Gracias a Dios ya tenemos la plataforma lista para todo eso. Y el otro curso es presencial. Se va a tratar de lo que es manejo de escáner y diagnóstico automotriz. Es un curso muy, muy completo en el que las personas iniciamos en este mundo de diagnóstico, por supuesto siempre respetando los 6 pasos de los que les voy a hablar hoy. ¿Ok? Quisiera que me confirmaran el audio. Ahí tenemos a Cristian Mitchell, Ever Joel. Quisieran que me confirmaran el audio, a ver si el audio está perfecto. Por favor. Sí, parece que no hay audio. Se escucha bien. Gracias, Cristian. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora, digamos que al finalizar la charla, les voy a comentar cómo van a hacer ustedes para participar en nuestra rifa. Recuerden que son 2 cursos, uno de manera online, que va a ser nuestro primer curso online, y otro de manera presencial. Más importante o tan importante como es hacer un diagnóstico correcto, es la ética profesional que debemos tener, ¿sí? El cliente está esperando ser siempre bien atendido, muy bien atendido, indistintamente de la calidad del cliente. Cuando me refiero a eso, estoy hablando de que nuestro cliente puede ser un colega, ¿ok? Un técnico que simplemente, al igual que nuestros clientes particulares, no están orientados técnicamente, ¿sí? No son neófitos, conocen de la materia, pero no han tenido la debida capacitación o no han tenido, digamos que, lo que ellos llaman suerte, atino, para poder dar con la falla que se nos presenta en los vehículos, indistintamente de la edad que tenga el vehículo o qué tan moderno pudiera ser. Entonces, digamos que antes de comenzar el diagnóstico, nosotros como técnicos debemos tener la disposición para poder brindar un servicio de calidad. Entre eso, bueno, están los detalles, ¿okay? Uno de ellos es ser aseados, ser ordenados, ¿sí? También tomar las precauciones, utilizar protectores de guardafango, protectores de volante, protectores para los asientos, para no manchar las tapicerías, no rayar con la correa la pintura del vehículo. Digamos que eso le da un carisma a nuestro trabajo, ¿ok? Por el cual, por supuesto, nos vamos a sentir mucho más cómodos, mucho más confiados y vamos a poder prestar un servicio mucho más profesional, ¿ok? Otro de los detalles bastante importantes son las pertenencias que están en el vehículo. Esas pertenencias
sobre todo cuando nos toca sacar la guantera o sacar la consola, digamos que desordenamos un poco, tratar de tener algo de memoria, ¿ok? Y algo de cuidado, tratar de colocarle las cosas al cliente tal cual como él las dejó, ya que ellos están muchas veces más pendientes de cómo le entregas el vehículo a cómo le resolviste la falla, ¿sí? Para el cliente, la falla se va a resolver simplemente pagando. Eso va a ser su preocupación, ¿ya? Pero el tema personal es mucho más importante para él. Hay otros detalles, por ejemplo, como anotar las estaciones de radio. Cuando desconectamos batería, es posible que se borre, o mejor dicho, se va a borrar la memoria de las estaciones de radio. Deberíamos de tener ese cuidado de reponerle las estaciones que tenía predestinadas, ¿ok? Entonces, digamos que esa sería nuestra preparación como seres humanos, como técnicos, para poder abordar el vehículo como tal, ¿sí? Hacer estas reparaciones de manera eficiente no es cuestión de suerte, no es cuestión de azar, o mira, moví un cable y la pegué. No, no se trata de esto. Se trata de habilidad, ¿ok? Ahí vamos a aprovechar toda esa información, todo nuestro talento y nuestra experiencia, ¿sí? Para poder volcarlos sobre cualquiera de las fallas, ¿ya? Y como les digo, no se trata de suerte, ¿no? Tampoco de locura. Cuando menciono locura es porque muchas veces a nosotros los electricistas nos tildan de locos. De locos porque nosotros entendemos qué es lo que hay que hacer para hacer encender un bombillo. Por ejemplo, hay personas que lo que nosotros vemos muy fácil, para otras personas es bastante complicado, ¿sí? Entonces, bueno, aparte de tener esa ética y de esa preparación, también tenemos que sumarle el conocimiento que pudiéramos tener, así como la información, que es muy valiosa. ¿Sí? Los conceptos eléctricos básicos, ¿sí? El uso de diagramas eléctricos, manuales eléctricos. Hoy en día tenemos una cantidad de información disponible en las redes, en los grupos, ¿sí? Por cierto, un saludo para Oscar Cornejo, ¿sí? Él es uno de los moderadores del grupo Especialistas Latinoamericanos allá en México, ¿sí? Un muy buen amigo, un fuerte abrazo, Oscar. Así como la gente de Full Ecus, ¿sí? Y bueno, y por supuesto el grupo de nosotros, Cursos Ameca, que pronto, bueno, ya pasará a otro nombre, ya que por normas de WhatsApp hay un límite de participantes. Bueno, como les decía, en tener información que conseguimos en las redes sociales, conseguimos en los grupos, también conseguimos en manuales que podemos adquirir de manera muy fácil, muy fácil. Tenemos a personas como la gente de tecnología compartida, ¿sí? Ellos tienen un pack mecánico muy completo, tanto vehículos a diésel como gasolina, y otra información bastante interesante. También tenemos bueno, cantidad de maneras de conseguir manuales e información técnica para poder dilucidar cada una de las fallas o los sistemas eléctricos que nos vamos a encontrar en cada uno de los vehículos. Y bueno, por supuesto, el uso de las herramientas básicas. Tenemos que saber utilizar un cable puente, tenemos que saber utilizar un test light, tenemos que saber utilizar un multímetro y por supuesto un escáner automotriz, ¿ya? Y bueno, de ahí después, digamos que ese es el paso más avanzado, cuando llegamos a utilizar un escáner. Y el escáner nos va a arrojar, aparte de datos en vivo, que son lo más importante, también nos va a arrojar códigos de falla. Estos códigos de falla tienen lo que llamamos cartas de diagnóstico. Estas cartas de diagnóstico nos van a indicar procedimientos paso a paso, donde vamos a poder, en la mayoría de los casos, encontrar fallas. Digo en la mayoría de las casos porque la experiencia nos ha enseñado que
hay algunos detalles en casos particulares, condiciones muy particulares de vehículos, que el diagnóstico seguido por la carta muchas veces, o mejor dicho, no lo abarca de manera general. ¿Ok? Entonces, digamos que después que hemos recibido o estamos ya preparados para afrontar el problema, ¿sí? Ya tenemos nuestro taller y nuestro orden en las técnicas que vamos a utilizar, los equipos que vamos a utilizar, indistintamente de la marca o del procedimiento que vayamos a hacer. Se han desarrollado una técnica o se ha desarrollado una técnica universal, que es la que llamamos los 6 pasos para el diagnóstico, ¿sí? Esos 6 pasos, sabiéndolos utilizar, vamos a conseguir el problema de la manera más eficiente. Y por supuesto, vamos a terminar haciendo un diagnóstico preciso, que de eso se trata. Así no hacemos gastar dinero en exceso al cliente y nosotros, por supuesto, vamos a obtener una reputación como técnico muy bien galardonada. Aparte, por supuesto, de las herramientas, la ética y la capacidad, y así como la información, también necesitamos capacitarnos. Necesitamos capacitarnos de manera constante, ya que las tecnologías van avanzando y a medida que vamos comprendiendo cómo funcionan los sistemas, nuestra capacitación va a ir subiendo de nivel. ¿Ok? Entonces, digamos que vamos a ser un poco más exigentes en lo que a capacitación se refiere. Y nosotros vamos a ir generando un mercado de acuerdo a las necesidades que tenemos, porque ya vamos a ir pidiendo o buscando en el mercado, digamos que cursos, foros, charlas, información con material mucho más avanzado. ¿Sí? Ok, entonces esta técnica de los 6 pasos es una técnica bastante antigua, y digamos que es lo que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico preciso. ¿Sí? Ok, entonces tenemos primero que nada el paso número 1, verificar la falla. ¿Sí? Para verificar la falla, lo primero que tenemos que hacer es entrevistar al cliente. ¿Ok? Eso comprende la entrevista al cliente. Recuerden que el cliente no está técnicamente orientado, ¿ya? Y para él va a ser muy difícil explicarnos una falla. Él simplemente nos va a decir, hace un chasquido, o mejor dicho, hace un ruido como, o cuando abro la puerta sucede tal cosa, o cuando llueve siento esto, ¿ya? Él no nos va a dar una explicación precisa para decirnos cuál es la falla. ¿Okay? Por esa es la razón en la cual acude a nosotros. Así como un colega de nosotros, un mismo técnico mecánico, pudiera encontrarse una falla en la cual ya él ha hecho una cantidad de revisiones, incluso reparaciones que para él pudieron haber sido posibles, más no ha dado con la falla aún. Entonces nosotros estamos en la capacidad de, primero que nada, verificar si lo que él realizó estuvo correcto, ¿ya? Digamos que todo esto lo podemos envolver como antecedentes, que son parte de esta misma entrevista, ¿ya? Y al tener claro todo ese antecedente, todo su historial, podemos como que hacer podemos captar cuál es el estatus del vehículo para poder nosotros abordar esa falla. Otra cosa importante en lo que a la verificación de fallas se refiere es identificar si en realidad la falla es real o es un funcionamiento normal. Por ejemplo, hay clientes que te pudieran decir, oye, cuando tengo la puerta abierta del vehículo, el control no me funciona. ¿Ok? Eso es un funcionamiento normal y hay que hacérselo entender al cliente. ¿Ya? El control para abrir y cerrar las puertas va a funcionar justamente cuando la puerta esté cerrada, porque para eso el sistema está diseñado de esa forma. ¿Ok? Entonces, digamos que tenemos que tener bien claros cómo el cliente explica o para él qué sería la falla. Eso sucede mucho en los vehículos de nueva tecnología, que hay clientes que aún después de haber tenido una cantidad de tiempo con el vehículo, siguen todavía descubriendo funciones que no tenían.
Por ejemplo, pueden pasar un par de años y una persona darse cuenta de que detrás de la consola tenía una toma de corriente de 110 voltios donde podía enchufar una laptop, ¿sí? O un cargador de teléfono, ¿sí? Porque es una fuente, es una conexión que está diseñada para dar un poco más de confort. Y así como la ubicación del gato, ¿sí? Muchas veces el cliente no sabe dónde está el gato o cómo bajar un caucho de repuesto desde el portacaucho. Muchas veces sucede cosas como esa porque el cliente está a desconocimiento del vehículo que carga o de todas las bondades que pudiera tener el vehículo. El caso nos pasó recientemente con un Caliber. El Caliber tiene una linterna que está en la lámpara trasera y el cliente no conocía que estaba esa linterna ahí. Y mira, se sorprendió, era cuando vio ese aditamento ahí y por supuesto queda más enamorado del vehículo. Entonces, bueno, digamos que parte de verificar la falla es ver qué tan adentrado está el cliente o qué tanto conocimiento pudiera tener el cliente de la posible falla para que pudiera describirlo y nosotros, por supuesto, hacerle las preguntas claves, ¿sí? Las preguntas claves serían cómo se ve la falla, qué has hecho, a dónde lo has llevado, qué te han dicho, ¿ya? Y, por supuesto, hacerle entender que nosotros estamos en la capacidad de poder resolverle la falla. O sea, ser honestos con nosotros mismos. Si no estamos en capacidad, es mejor dejarlo pasar para no, digamos que no perjudicar nuestra reputación. ¿Ok? Ahora bien, después de haber verificado la falla, ya tenemos, digamos que toda la captación de todo ese entorno, ¿ok? Pasamos a el paso 2, ¿sí? Establecer los síntomas relacionados. Estos síntomas relacionados se refieren a cómo se pudieran afectar componentes que tengan conexión común, ¿ya? Por ejemplo, un vehículo no enciende, revisamos alimentación, o mejor dicho, las alimentaciones están bien, pero no hay señal de sensores, por ejemplo. Se pudiera presentar el caso donde la masa del sensor esté ausente. Recuerden que la masa de sensores viene generada o viene filtrada por la ECU, ¿sí? No es una masa que viene directa de batería. La masa de sensores viene filtrada por la ECU y si la ECU no la genera, por supuesto los sensores no van a trabajar, ¿ya? La masa de sensores es común, así como la alimentación de sensores también es común. Un sensor que pudiera estar trabajando en un sistema totalmente ajeno a donde tenemos la falla nos pudiera estar causando la anomalía. Por ejemplo, un sensor de presión de línea o un sensor de distancia, o sensor de kilometraje, un sensor de velocidad, los 5 voltios con los que se alimenta, o digamos, generalicemos más, la alimentación que tiene, sea de 5, sea de 12, sea de 8, o la masa, está compartida con otros sensores, ¿sí? Pudiera estar compartida con el CKP, por ejemplo, el sensor de cigüeñal o sensor de punto, como le llaman algunos. Y si está en corto los 5 voltios, simplemente los demás sensores no van a tener alimentación, no va a haber conexión con el escáner y en consecuencia el vehículo no va a arrancar. Entonces, establecer parte de esos síntomas relacionados nos van a ayudar a encontrar el problema. Claro, tenemos que tener algo de conocimiento, ¿ya? También debiéramos de saber cómo poder hacer o digamos que manejar un escáner para poder adentrarnos en ese sistema eléctrico a ver qué alimentaciones que pudieran estar faltando. Si no hay comunicación con un módulo, lo primero que deberíamos de verificar, por supuesto, son las alimentaciones, ¿sí? Tanto alimentación como masa. Ahí es donde pudiéramos, digamos que es el primer paso para poder definir la comunicación con el vehículo, ya que el módulo, si no está alimentado, no va a tener respuesta hacia la herramienta de diagnóstico, hacia el escáner, ¿ya?
Por supuesto también eso, los sensores o digamos que los circuitos relacionados los vamos a tener en el diagrama eléctrico, ¿sí? Necesitamos información. Si no tenemos información, no vamos a poder dar de manera certera con la falla del vehículo. Les hago un comentario. ¿Okay? Al ver en el escáner los códigos de diagnóstico, ejemplo que siempre pongo, circuito del sensor de cigüeñal. Inmediatamente el técnico va y cambia el sensor porque el escáner me dijo que era el sensor de cigüeñal. Digo, no, el escáner no te está diciendo eso. El escáner te está diciendo que es el circuito del sensor de cigüeñal. Y el circuito corresponde a módulo, cableado y sensor. ¿Sí? La falla está en ese circuito. Te está aislando de todo el funcionamiento del sistema de inyección hacia un circuito en específico. El escáner no es un milagroso, el escáner es un destornillador más, es una herramienta que es lo que hace interpretar de manera bastante completa lo que está pasando en el vehículo y mostrarlo a nosotros en una pantalla. ¿Ya? Está en nosotros en poder dilucidar el funcionamiento del sistema, los códigos de falla con su debida interpretación y ver los datos en vivo, que son los datos que nos van a arrojar el funcionamiento correcto del sistema. ¿Sí? Entonces, digamos que ese ya sería el segundo paso. ¿Sí? Sería verificar la falla, ¿ok? Hacer, digamos que la intervención al cliente para que nos oriente de manera correcta en dónde debemos comenzar a buscar o qué es cuál es la queja y establecer síntomas relacionados. Estos síntomas son, digamos que aledaños a la falla real, ¿ya? Paso 3. Analizar síntomas. En esta etapa del diagnóstico, tenemos que estar muy atentos a cómo se refleja la falla, cómo afecta el entorno la falla, ¿sí? ¿Qué tipo de problema vamos a perseguir? Puede ser un circuito abierto, puede ser un corto a voltaje, puede ser un corto a masa, ¿sí? ¿Qué componentes se ven afectados? ¿Ya? Después de haber analizado, o mejor dicho, haber tomado nota de todos los síntomas relacionados, analizar los síntomas es el trabajo que nos va a dar en realidad la falla, ¿sí? Si al final no conseguimos la falla, tenemos que devolvernos hasta este paso, ¿sí? Y aquí comenzar con el análisis de nuevo. Este es el paso más difícil. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que conocer bastante del sistema. Yo siempre he dicho en mis cursos que si sabemos cómo funciona, podemos repararlo. Al decir esto, me estoy refiriendo a que así como sabemos cómo funciona, vamos a saber en qué momento está mal funcionando, ¿ya? Y qué pudiera estar ocasionando ese problema y cuáles serían las evidencias que nos va a mostrar. Digamos que parte de ese análisis sería un negro en el escape, por ejemplo, y en el escáner vemos mezcla rica, ¿sí? Mezcla rica en las ondas lambda, en los sensores de oxígeno. Y el carro le acaban de hacer mantenimiento, le acaban de hacer servicio, le acaban de limpiar inyectores, le restablecieron los valores con escáner, le limpiaron cuerpo de aceleración, reemplazo de bujías, las bujías son las correctas, ¿ya? Mira, pero por alguna razón no cambiaron el filtro de aire, porque se equivocaron, pasó por alto, el técnico obvió el filtro de aire. Digamos que estoy especulando un poco, aunque pudiera pasar, pero estoy especulando un poco como para darles una idea. Entonces, en retrospectiva, la consecuencia del filtro de aire tapado, ya les recuerdo que el contacto del motor con el exterior es a través de la garganta del cuerpo acelerador, ¿sí? Y si el filtro de aire está tapado, está obstruido, el único momento que va a tener de depresión va a ser cuando los inyectores abran,
¿sí? Ellos van a dosificar combustible pulverizada por la presión que genera la bomba. Aunado a esa presión y la depresión que tenemos por la obstrucción del filtro de aire, se va a tomar mucho más combustible del que debiera dosificar el inyector, ¿sí? En ese momento la mezcla se enriquece, ¿sí? Entonces, mientras los técnicos estuvieron lidiando con sensores de oxígeno, ¿sí? Calefactores, cableado, computadora, etcétera, 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 resulta que no se percataron de que el problema era el filtro de aire. ¿Ya? Digamos que es algo como para ejemplificar, ¿sí? Cómo debiera yo de analizar una falla, qué es lo que me está ocasionando la falla como tal, cuál es el síntoma, ¿sí? Cuál es el síntoma en este caso, y también entender, y es muy importante saber, cómo funcionan los sensores. Un sensor de oxígeno, una sonda lambda, es un sensor que va a supervisar el funcionamiento del sistema de inyección. Él es el que va a monitorear, es el control final para la estrategia de combustible que está adquiriendo la ECO en ese momento, ¿sí? Entonces, no es un sensor que, digamos que trabaja de manera activa, de manera directa para generar una falla. Al contrario, él está avisando, está avistando una condición anormal y por eso se sale de los umbrales de trabajo generando un código de falla, ¿sí? Más el sensor está trabajando de forma correcta, ¿ok? Espero que hayan entendido, digamos que esta folclorización de este punto. De este punto, ya que es el más difícil porque aquí es donde los técnicos nos caemos y es lo que generalmente tenemos que repetir. Bueno, vamos a analizar otra vez. Tenemos todos los datos, que es muy fácil tomarlos, pero bueno, vamos a volver a analizar a ver cuáles son las causas que pudieran estar ocasionando esta condición de falla, ¿sí? Después de haber hecho el análisis correcto, tenemos el cuarto paso, que es aislar el problema, ¿sí? Aquí es, digamos que o parte, el preámbulo de lo más fácil, ¿sí? Aquí para aislar el problema, si el problema es eléctrico, que en realidad es para que se están diseñados estos 6 pasos, ellos se aplican para cualquier sistema, ¿ok? Para cualquier problema que pudiéramos tener. Aislar la falla como tal, se trata de analizar, hacer el rastreo de corriente de los componentes que estén involucrados, bien sean bombillos, bien sean conectores, sean relés, sean, por supuesto, sensores, módulos de control, cualquier componente que esté involucrado en el circuito, en la circuitería. Y al nosotros hacer ese rastreo, hacer el seguimiento, podemos determinar en qué área pudiera estar ocurriendo el problema. Hay una técnica que se llama, leí en algún lado, se llama la técnica de mitad y mitad. Mitad y mitad se refiere a que el circuito eléctrico vamos cortando, vamos analizando por sectores, de manera tal que pudiéramos llegar al área donde está el problema en sí. ¿Cómo haríamos ese corte? Desconectando fusibles, ¿sí? Desconectando relés, sacando bombillos, desenchufando conectores, hasta que lleguemos al área donde en realidad tenemos la falla, ¿sí? O el causante de la falla, ¿ya? Es un trabajo bastante tedioso, pero es bastante interesante porque tenemos de la mano el material, la información de apoyo, que serían los diagramas eléctricos, ¿sí? Por otro lado, bueno, mira, el trabajo de desarmar para poder llegar a ciertos componentes, ¿ok? Después que hemos aislado el problema, obviamente, al aislar el problema vamos a poder llegar al componente que está fallando, bien sea un módulo de control, bien sea un sensor, o sea un corto en el cableado. Después de haber hecho ese aislamiento, pasamos al siguiente paso, ¿sí? Que es corregir el problema como tal, ¿ya? Al corregir el problema,
digamos que eso es lo que nos gusta a la mayoría de los técnicos, ¿sí? Es, digamos que lo más, ahí es donde nos toca desarmar, hacer la reparación, reemplazar el cableado, reemplazar el sensor, o incluso todo lo que implica un cambio de módulo de control, programaciones, hermanación, toda esa parte mecánica es la que nos toca en este paso, ¿sí? Ahí digamos que es una de las más divertidas, y la que menos tiempo lleva. Generalmente en el análisis de falla podemos tardar una infinidad de tiempo, ¿sí? Pero después que localizamos la falla, digamos que repararla va a ser muy, muy fácil. Por supuesto, tenemos que escoger la técnica adecuada. Si es un empalme, hacer un empalme adecuado, reforzarlo con soldadura, ¿sí? Se utiliza manga térmica, se utiliza un aislamiento adecuado, los calibres de cable tienen que ser correspondidos, los reemplazos de la calidad excelente, ¿sí? Verificar si hace falta hacerle mantenimiento a algún conector, o simplemente ajustar terminales que por conexión o desconexión o verificación de otro técnico hayan dejado terminales abiertos, ¿sí? Las masas hay que limpiarlas muy bien. Recuerden que la corriente directa retorna por el lado de masa, y eso es vital para el funcionamiento. Nosotros siempre hemos compartido la idea de que el 90% de las fallas son por el lado de masa, por ausencia, falta o deficiencia de masa, ¿sí? Por supuesto que en el momento que hacemos esa reparación tenemos que tener en cuenta algunas cosas, ¿ya? Así como al principio les hablé de precauciones para no dañar el vehículo, así tenemos también que proteger nuestro trabajo, protegernos nosotros y, por supuesto, proteger los componentes, que es lo que son los representativos en cuanto a inversión monetaria se refiere. Tenemos que tener, cuando hagamos las reparaciones, los circuitos tienen que estar apagados, tienen que estar sin energía, desconectados de la batería preferiblemente. Si vamos a trabajar cerca de bolsas de aire, esperar por lo menos un par de minutos para que haya descarga, ¿sí? Si desmontamos una bolsa de aire, debemos almacenarla de forma tal que la bolsa quede hacia arriba, ¿ya? Ya que se quede hacia abajo, pudiera pues de alguna manera explotar, y la base causaría un daño drástico. Aquí en YouTube van a conseguir cantidad de videos donde hacen juegos y bromas con bolsas de aire, para que puedan tener una idea del daño que les puede causar a una persona la explosión accidental de una bolsa de aire, ¿ya? Entonces, con respecto a los bornes de batería, en el momento que recuperemos o hagamos hecho la reparación, los bornes tienen que estar completamente limpios y apretados, ¿sí? De manera de suministrar la energía correcta y constante, ¿okay? Después de eso, que hayamos tomado todas estas precauciones, vamos al último paso. El último paso, que es verificar la falla. ¿Ok? Paso 6, verificar la falla. Aquí vamos a comprobar si lo que hicimos en realidad la reparación se hizo con éxito. El éxito sería que tuviera la falla corregida. Y no termina ahí solamente con corregir la falla. También debemos verificar si no hay un funcionamiento anormal de manera colateral. Por ejemplo, un aire acondicionado que no enfría, ¿sí? Nos dimos cuenta después del diagnóstico de que había un circuito abierto en el relé de transmisión, en el relé del compresor del aire acondicionado. Después que lo restablecimos, ¿okay? El sistema comenzó a trabajar, enfría perfectamente, hace sus ciclos de encendido y apagado del compresor, pero en lo que el vehículo circula a 80 km/h, el aire deja de circular por las ventanillas frontales y comienza a circular por el defrost, ¿sí? Por el desempañador.
Es lo que nosotros decimos aquí en Venezuela, que el aire se pasa para arriba. ¿Ya? Resulta ser que eso es un problemita de un sistema totalmente ajeno al circuito eléctrico, es digamos que el trabajo de las compuertas. Entonces hay que revisar por qué esa compuerta se está viendo de esa manera. A ver si trabaja por vacío, si trabaja de manera eléctrica, o es controlada por un módulo electrónica, y tener la precaución de poder corregir ese, o darnos cuenta antes de entregar el vehículo, de corregir también ese sistema que es parte del funcionamiento del aire acondicionado, el cual estuvimos reparando una falla inicial, ¿sí? Así, digamos que el vehículo no va a retornar, ya que nosotros tuvimos la precaución de que el sistema del aire acondicionado estuviera funcionando de manera correcta. ¿Ok? Digamos entonces, bueno, que estos son los 6 pasos, ¿sí? Esos son los 6 pasos para hacer un diagnóstico correcto, ¿sí? Verificar la falla, ese es nuestro primer paso. Establecer los síntomas relacionados, ¿sí? Analizar, por supuesto, que es el paso más importante, es analizar todos esos síntomas y toda esa información que recopilamos, perdón, y para poder dar con la falla de manera precisa. Aislar el problema, ¿sí? Empezar a, digamos que despejar todo el entorno hasta que logremos ubicar la falla. Corregir el problema como tal, siempre con la mejor técnica, con el mejor repuesto, ¿sí? La mejor calidad de la reparación, que eso es lo que nos va a garantizar lo más importante, la satisfacción del cliente y nuestra reputación como técnicos. Y por último, bueno, verificar la falla, nuestra reparación y además el entorno, ¿sí? El entorno, que en verdad funcione de manera correcta. ¿Ya? Bueno, muchachos, espero que les haya servido algo esta charla. En un próximo momento vamos a hablar un poco de lo que serían códigos de falla y algo de manejo de escáner que tenemos preparados, ¿sí? Recuerden, como les mencioné al principio, estamos rifando 2 cursos. Uno es presencial aquí en Venezuela y el otro es de forma online. El online es el curso de redes multiplexadas, que será ahora en enero, nuestro primer curso online. Y el curso presencial de manejo de escáner y diagnóstico automotriz. Ya pronto estaremos indicando cronogramas y fechas, así como de todas las capacitaciones que tenemos nosotros preparadas para ustedes, que están siempre, bueno, en constante actualización. Para participar es muy fácil. Solamente tienen que seguirnos en Instagram y suscribirse a nuestros canales de YouTube, ¿sí? Tienen que suscribirse, tienen que comentar y, por supuesto, compartir con 5 personas. Nosotros vamos a estar pendientes y vamos a agregarlos al sorteo, por supuesto. El sorteo va a ser este 20 de diciembre próximo. Tienen chance hasta el 19 de diciembre para participar. Y como les dije, es muy fácil. Solamente tienen que seguirnos en nuestros canales de YouTube, Loistan y Ameca. Y en Instagram es @Ameca Piso Oficial. Esa es la manera para participar en la rifa que tenemos de estos 2 cursos. Bueno, muchachos, será entonces hasta otra oportunidad. Mi nombre es Loistan, de Autodiagnóstico Ameca, y bueno, será hasta otra próxima entrega de estas charlas. Chao.